De la enfermedad al milagro, el poder sanador de la coronilla de la divina misericordia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, cuando todo parece romperse, algo dentro de ti comienza a despertar? Cuando la salud se desvanece, cuando los días se llenan de diagnósticos, medicinas y silencios, el alma empieza a buscar respuestas que la ciencia no puede ofrecer. La enfermedad se convierte en un espejo que refleja lo más profundo: la fragilidad, el miedo y también la necesidad desesperada de sentir que Dios sigue allí. En esos momentos, el dolor deja de ser solo físico. Se convierte en una pregunta dirigida al cielo: ¿por qué yo, Señor? Y aunque esa pregunta parece nacer de la desesperación, en realidad es el primer suspiro de una fe que quiere renacer. Porque no hay búsqueda más pura que la del corazón quebrado que, sin entender, sigue llamando al nombre de Dios. A veces creemos que la enfermedad es castigo, cuando en realidad puede ser un llamado silencioso a detenernos, a mirar hacia adentro, a descubrir lo que el ruido del mundo nos impedía escuchar: la voz de la misericordia. No es una voz que llega con truenos o con respuestas inmediatas. Es una voz que susurra entre los gemidos, que acaricia entre las lágrimas, que promete sanación aun cuando el cuerpo sigue sufriendo. Y es allí donde la oración se convierte en puente. La coronilla de la divina misericordia no es una fórmula repetida, es un diálogo entre el alma herida y el corazón de Cristo. Cada palabra, cada cuenta, cada suspiro pronunciado con fe es una chispa de luz que atraviesa la oscuridad. En este camino que va de la enfermedad al milagro, no buscaremos señales espectaculares, sino la verdad que el mundo ha olvidado, que el amor de Dios sigue obrando, que la misericordia no se detiene y que el poder sanador de la oración puede transformar incluso el dolor más profundo en una experiencia de redención. Porque a veces el mayor milagro no es que el cuerpo se cure, sino que el alma despierte. Y es allí donde comienza nuestra historia. Cuando el cuerpo se quiebra, el alma despierta. Cuando el cuerpo se debilita, cuando los médicos dicen que no hay mucho más por hacer y los días se llenan de incertidumbre, algo profundo empieza a moverse dentro del alma. En ese instante en que la carne revela su fragilidad, la persona descubre que hay una parte de sí misma que no se puede tocar ni enfermar: el espíritu. Y es justo allí donde comienza el verdadero despertar. Porque mientras el cuerpo lucha por sobrevivir, el alma empieza a recordar lo que había olvidado, que fue creada para algo más grande que el dolor. La enfermedad desnuda al ser humano, nos quita las máscaras de autosuficiencia, derrumba las falsas seguridades y nos obliga a mirar al cielo buscando un sentido. Es como si Dios permitiera que lo temporal se tambalee para que lo eterno resurja. El dolor que antes parecía inútil se convierte en una especie de espejo donde el alma contempla su verdad más pura. No hay orgullo que resista una noche de sufrimiento, ni fe que permanezca igual después de una lágrima sincera. Cada persona, en algún momento de la vida, enfrenta esa línea invisible donde el cuerpo ya no responde, y la mente se pregunta: ¿dónde está Dios? Pero es en ese mismo silencio donde Él susurra más fuerte. La enfermedad, en lugar de ser castigo, puede ser una invitación, un llamado amoroso a regresar al corazón de Cristo, a recordar que la vida no termina con la debilidad, sino que muchas veces comienza en ella. Porque cuando todo se pierde, incluso la fuerza, aún queda algo que nunca muere: la capacidad de confiar. Y confiar en medio del sufrimiento es un acto heroico del alma, es mirar la oscuridad y seguir creyendo en la luz. Es aceptar que tal vez no entendemos los planes de Dios, pero sí podemos abrazar su presencia. A veces, el milagro no está en que la enfermedad desaparezca, sino en que la persona encuentre paz en medio de ella. El alma que despierta deja de luchar contra lo inevitable y empieza a entregarse a la voluntad divina con serenidad. Cuando eso ocurre, el cuerpo puede seguir débil, pero el corazón arde con una fuerza nueva. La fe se vuelve medicina, la oración se transforma en refugio y la esperanza se convierte en respiro.
Entonces comprendemos que no todo lo que duele destruye y que la fragilidad puede ser el idioma con el que Dios nos habla para recordarnos que nunca estuvimos solos. Porque el cuerpo puede quebrarse, pero el alma que se rinde a la misericordia de Cristo nunca se destruye. Al contrario, renace. El susurro que nace en el silencio del hospital. El silencio de un hospital tiene un sonido propio. Es una mezcla de respiraciones, máquinas, pasos que se alejan y oraciones que nadie escucha. En ese espacio suspendido entre la vida y la muerte, el alma humana experimenta su fragilidad más absoluta. Allí, donde las palabras sobran y las fuerzas faltan, surge un susurro que no viene de afuera, sino de lo profundo del corazón, la voz de Dios. No siempre llega como una respuesta, a veces llega como una calma. Es una presencia que no se ve, pero que se siente en medio del cansancio y del miedo. Muchos, en medio de una cama fría o de una noche de insomnio, se preguntan si Dios realmente los escucha. Esperan un milagro inmediato, una señal visible, un cambio repentino que disipe el dolor. Pero el Señor tiene su propio lenguaje. No siempre habla con ruido ni con fuerza, sino con ternura. Su voz no interrumpe el sufrimiento, lo habita. No anula el dolor, lo transforma en puente. En ese silencio que a veces parece abandono, Dios está actuando con más poder del que imaginamos. Porque el amor no necesita gritar para hacerse presente. Basta un suspiro del alma para que el cielo se conmueva. A veces, cuando todo parece perdido, la persona enferma deja de pedir explicaciones y comienza a sentir algo nuevo. Una paz que no viene de este mundo. Esa paz no elimina la enfermedad, pero le da sentido. Es el momento en que el alma comprende que no está sola, que alguien invisible sostiene su mano, que cada lágrima derramada en ese lugar tiene valor, que cada respiración es un acto de fe. Ese descubrimiento silencioso es el inicio de la verdadera sanación interior. En la soledad de una habitación, sin testigos ni aplausos, el corazón se vuelve altar. Allí, entre el dolor y la esperanza, el enfermo y Dios se encuentran cara a cara. Es un diálogo sin palabras, donde el alma entiende lo que la razón no puede explicar. Y cuando eso sucede, ya no hay vacío. Porque el silencio deja de ser miedo y se convierte en comunión. Es el lenguaje sagrado de los que sufren y aún así creen. En cada hospital del mundo hay milagros que no salen en los titulares. No son cuerpos que se levantan, sino almas que se reconcilian. En el silencio, Dios sigue susurrando: no temas, estoy contigo. Y quien escucha esa voz, aún con el cuerpo débil, descubre que la presencia divina es más real que el dolor mismo. Las lágrimas que abren los cielos. Hay lágrimas que no se derraman por debilidad, sino por amor. Son las lágrimas de quien ya no tiene palabras, pero aún tiene fe. Cada una de ellas, invisible para el mundo, tiene un peso eterno ante los ojos de Dios. En el misterio del sufrimiento, las lágrimas son oraciones líquidas que suben al cielo cuando la voz ya no puede más. Esas gotas que caen sobre la almohada o se esconden entre las manos no se pierden, porque la misericordia divina las recoge como semillas de redención. Cuando el alma llora desde el fondo, algo se mueve en el corazón de Cristo. No hay dolor humano que Él no haya sentido, no hay lágrima que no haya tocado su rostro en el Calvario. Por eso, el llanto sincero tiene poder. No solo limpia las emociones, también abre caminos espirituales que la razón no puede entender. En cada lágrima hay un acto de entrega, una confesión silenciosa de dependencia. Es como decir: Señor, ya no puedo más, pero confío en ti. Y ese es precisamente el punto donde comienza el milagro. Jesús no desprecia el llanto, lo convierte en lenguaje de misericordia. Mientras el mundo huye de las lágrimas, Dios las utiliza para ablandar el corazón y hacerlo receptivo a su gracia. Quien aprende a llorar en la presencia divina, descubre que el dolor puede transformarse en oración. Y esa oración, nacida del quebranto, tiene más poder que 1000 discursos. Porque el cielo
no se abre con palabras perfectas, sino con corazones sinceros. En la coronilla de la Divina Misericordia, cada palabra rezada con lágrimas tiene un eco especial en el cielo. Cuando el alma dice, «Ten misericordia de nosotros y del mundo entero», entre sollozos, no está repitiendo un rito, está intercediendo con todo su ser. Esas lágrimas no son signo de derrota, sino de comunión. Son el alma uniéndose a Cristo crucificado, quien también lloró por amor a la humanidad. Y aunque nadie vea esas lágrimas, Dios las ve todas. Ninguna se desperdicia, ninguna se olvida. Son el agua con la que el alma se purifica y el canal por el cual la gracia desciende. Cuando alguien llora y ora al mismo tiempo, algo cambia en el mundo espiritual. Los cielos se abren, los ángeles se inclinan y el corazón de Jesús se conmueve. Porque en el lenguaje divino, las lágrimas no son dolor, son fe en su forma más pura. La enfermedad como llamada del alma. Hay dolores que llegan con un propósito que el corazón aún no entiende. Cuando la enfermedad toca a la puerta, el alma no solo siente el peso del cuerpo, sino también el eco de algo más profundo, una llamada divina. No es una condena, es una invitación, un susurro del cielo que dice, «Detente, escúchame, regresa a lo esencial». En un mundo donde todo se mide por la velocidad y la productividad, el dolor nos obliga a frenar. Nos enseña que la vida no se sostiene por el éxito, sino por la gracia, que no somos dueños de nada, ni siquiera del próximo aliento. Cada enfermedad tiene su misterio. Algunas corrigen el rumbo de la existencia, otras purifican el alma, otras despiertan la fe dormida. Cuando el cuerpo se debilita, Dios utiliza ese instante para recordarnos que hemos olvidado hablar con Él. El sufrimiento se convierte entonces en un lenguaje espiritual. No es el fin, es una puerta abierta hacia una comunión más profunda. Quien logra ver el dolor desde la mirada de la fe, deja de preguntar ¿por qué a mí? Y comienza a decir ¿para qué, Señor? Esa transformación interior marca el comienzo del milagro. Dios no busca destruir lo que creó, busca sanar lo que el pecado, el orgullo y la indiferencia han herido. Por eso, cuando el alma acepta la enfermedad con humildad y oración, se produce un cambio silencioso. El sufrimiento deja de ser enemigo y se vuelve maestro. La persona enferma aprende a mirar con los ojos de Cristo, a ofrecer su dolor por otros, a encontrar sentido incluso en lo que parece injusto. En ese acto de entrega, el alma se purifica y el corazón se vuelve más semejante al de su Creador. No se trata de glorificar el dolor, sino de descubrir su secreto, porque detrás de cada noche de lágrimas hay una semilla de resurrección. En la escuela del sufrimiento, el alma aprende lo que la comodidad nunca enseñó, la dependencia de Dios. El enfermo que ora con fe no se resigna, se transforma. Sus manos débiles se convierten en instrumentos de intercesión, su voz cansada en canto de esperanza. Así, la enfermedad deja de ser una prisión y se convierte en camino. Cuando comprendemos esto, dejamos de ver la vida como una sucesión de pérdidas y empezamos a verla como un proceso de regreso al amor. La enfermedad no tiene la última palabra, porque donde el cuerpo se apaga, el alma florece. Es en ese llamado silencioso donde la misericordia toca el corazón humano y lo invita a renacer. El poder oculto de la coronilla. En un mundo que busca respuestas inmediatas, muchos repiten la coronilla de la Divina Misericordia sin comprender la fuerza que encierra cada palabra. Sin embargo, su poder no está en la repetición, sino en el espíritu con que se pronuncia. La coronilla es un llamado directo al corazón de Jesús, una invocación que atraviesa el tiempo y llega a los mismos orígenes de la redención. Nació en un momento de profunda revelación, cuando Cristo le mostró a Santa Faustina que en su misericordia se encontraba la última esperanza del mundo. Desde entonces esta oración se convirtió en un río de gracia que no deja de fluir para quien se acerca con fe. Cada vez que un alma dice, «Ten misericordia de nosotros y del mundo entero», el cielo se abre. Porque esas palabras no son un pedido egoísta,
son una súplica universal. Son el eco del sacrificio de Cristo repitiéndose en el corazón humano. La coronilla transforma el dolor personal en intercesión, el miedo en confianza, la culpa en perdón. Es la oración que reconcilia al alma con su Creador, porque lleva en su esencia el poder de la sangre y el agua que brotaron del costado de Jesús. Cuando se reza desde el alma, esta oración tiene un efecto invisible pero real. Cambia el ambiente espiritual, purifica el corazón y trae consuelo a quien se siente perdido. Muchos no lo saben, pero cada cuenta rezada con fe tiene el peso de una lágrima ofrecida al cielo. No se trata de magia ni de ritual vacío, sino de entrar en contacto con la fuente misma de la misericordia divina. El poder oculto de la coronilla está en su humildad, en su ternura, en su profundidad silenciosa. Quien la reza con confianza participa del misterio más grande, el intercambio de amor entre el alma y Dios. Es una oración que no exige nada, solo entrega. En ella, el creyente no busca controlar a Dios, sino rendirse a su voluntad. Por eso, la coronilla sana el alma antes que el cuerpo, porque al repetir sus palabras, el corazón aprende a confiar sin condiciones. Allí radica su poder, en enseñar al alma a descansar en la misericordia, incluso cuando todo parece perdido. El mundo necesita esta oración más que nunca, porque mientras el mal grita, la coronilla susurra amor, y en ese susurro se esconden las promesas del cielo, los milagros silenciosos y la certeza de que la misericordia de Dios jamás se agota. Cada cuenta, una herida redimida. Cada cuenta de la coronilla de la divina misericordia guarda un secreto espiritual que pocos comprenden. No es un simple objeto devocional, sino un camino de redención tejido con las heridas de Cristo. Cada cuenta representa una herida sanada, una culpa perdonada, una esperanza que vuelve a nacer. Al pasar los dedos por ellas, el alma toca el misterio de la cruz, y en ese contacto humilde y silencioso, el dolor humano se une al sufrimiento divino en un intercambio invisible donde el amor vence a la desesperación. Cada Padre eterno pronunciado con fe es un recordatorio de que el sacrificio de Jesús no fue en vano. Es ofrecerle al Padre el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de su Hijo, en reparación por los pecados del mundo. No hay oración más profunda ni acto más misericordioso que ese. En cada palabra se encuentra el eco del Calvario, pero también la promesa de la resurrección. Así, cada cuenta se transforma en una semilla de luz sembrada en medio de la oscuridad. El creyente que reza comprende que no está solo. Cristo mismo acompaña su voz, convirtiendo la oración en puente entre el cielo y la tierra. El alma que reza la coronilla lentamente deja de mirar sus propias heridas y comienza a ver las de Cristo. Y allí ocurre el milagro. Lo que antes era sufrimiento sin sentido se transforma en ofrenda. El dolor se vuelve oración y la oración, consuelo. Cada cuenta es una oportunidad para sanar lo que el pecado ha destruido. No se trata solo de pedir por uno mismo, sino de interceder por toda la humanidad. En ese gesto, el corazón se expande, el amor crece y la misericordia se hace vida. Al recorrer el rosario, el creyente camina simbólicamente por el Vía Crucis interior. Cada cuenta que pasa entre los dedos es una herida que se ofrece, una culpa que se purifica, una esperanza que resucita. Jesús no pidió una oración complicada, pidió confianza. Y en ese acto de repetir con humildad, «Ten misericordia de nosotros y del mundo entero», el alma participa de su obra redentora. Cada cuenta pronunciada con amor abre una grieta de luz en las tinieblas del mundo. Por eso, cuando una persona enferma o triste toma su rosario y lo aprieta entre las manos, está sosteniendo algo más que cuentas. Está abrazando la historia del amor más grande que existe, el amor que transforma el dolor en salvación. Y en ese gesto silencioso, la misericordia se derrama sobre la tierra, una cuenta a la vez, una herida redimida tras otra.
el instante en que el cielo responde. Hay un momento sagrado que llega después de muchas oraciones, muchas lágrimas y muchas noches de silencio. Nadie sabe exactamente cuándo ocurre, pero el alma lo reconoce. Es el instante en que el cielo responde. No siempre con un milagro visible, ni con la cura que se esperaba, sino con una certeza interior que transforma todo, la certeza de que Dios ha escuchado. Ese momento no depende del ruido del mundo ni del tiempo del reloj. Sucede en el corazón, en el punto exacto donde la fe vence al miedo. En ese instante, el alma deja de luchar y comienza a confiar, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque entiende que el dolor ya no tiene la última palabra. Es como si el Espíritu Santo descendiera suavemente sobre el corazón cansado y lo llenara de una paz que no puede explicarse. La persona siente que algo cambia por dentro, que la oscuridad se disipa, que el miedo se vuelve pequeño ante la grandeza de la presencia divina. Ese es el verdadero milagro, la transformación interior que precede a toda sanación exterior. El cielo siempre responde, pero a su manera. A veces con silencio, otras con consuelo, y en los casos más misteriosos con una fuerza nueva para seguir creyendo. Dios no olvida ninguna súplica. Cada oración pronunciada con fe queda registrada en su corazón eterno, y aunque los ojos humanos no vean resultados inmediatos, el alma que confía percibe señales, una calma inesperada, un pensamiento de esperanza, una palabra que llega en el momento justo. Son susurros del cielo diciendo, «Estoy contigo». Cuando alguien reza la coronilla de la Divina Misericordia, puede no sentir nada en el momento, pero en el mundo espiritual se desatan cadenas invisibles. Las oraciones suben como incienso, y la misericordia desciende como lluvia sobre la tierra. Lo que parecía una súplica sin eco se convierte en una corriente de gracia que toca corazones y situaciones que solo Dios conoce. Así es como el cielo responde, no siempre cambiando lo que pedimos, sino transformando lo que somos. Y cuando el alma percibe esa respuesta, su fe se vuelve más firme. Ya no reza por desesperación, sino por amor. Ya no pregunta por qué, sino ¿qué quieres enseñarme, Señor? Esa es la madurez espiritual que el sufrimiento revela, porque el cielo no se mide por milagros externos, sino por la capacidad de reconocer la voz de Dios en medio del silencio. Quien ha experimentado ese instante sabe que, a partir de ahí, nada vuelve a ser igual. Porque una sola respuesta del cielo puede cambiar toda una vida. Las manos que oran mientras el cuerpo sufre. Hay un tipo de oración que solo nace en el sufrimiento. Es la oración de quien no tiene fuerzas, pero aún levanta las manos. De quien tiembla de dolor, pero sigue diciendo el nombre de Jesús. En esas manos temblorosas, que a veces apenas pueden moverse, se esconde una fe más poderosa que cualquier palabra. Son las manos del enfermo, del anciano, del alma agotada que, a pesar del cansancio, se aferra a la misericordia. Cada vez que esas manos se unen para rezar, el cielo se conmueve. Porque el dolor ofrecido en silencio tiene un peso eterno que los ojos humanos no pueden medir. El cuerpo puede estar limitado, pero el espíritu nunca lo está. Cuando alguien reza desde la cama de un hospital o desde el rincón donde soporta su cruz, está participando del misterio redentor de Cristo. En esa oración sencilla, el sufrimiento deja de ser inútil, se transforma en amor. Las manos que oran en medio del dolor son las que sostienen al mundo, las que equilibran la balanza entre la justicia y la misericordia. Ningún sacrificio, por pequeño que sea, pasa desapercibido ante Dios. A veces esas manos no pueden levantar el rosario, pero cada respiración se convierte en súplica. Cada suspiro es un «Jesús, en ti confío». El dolor del cuerpo se vuelve una ofrenda que asciende al cielo y las heridas se transforman en semillas de gracia. La oración que nace del sufrimiento tiene una pureza que no puede fingirse. No busca recompensa ni alivio inmediato. Busca unión.
Y en esa unión, el alma alcanza una profundidad que solo los santos han conocido. El mundo puede ver debilidad, pero el cielo ve fuerza. Porque rezar en medio del dolor es un acto de heroísmo espiritual. Es creer sin sentir, amar sin recibir, adorar sin entender. Las manos que oran mientras el cuerpo sufre son las mismas que Cristo toma para levantar a los que han caído. A través de ellas, la misericordia fluye y toca a otros corazones. Cada oración pronunciada entre lágrimas tiene un eco en la eternidad. Nada se pierde. Cada Jesús, en ti confío, pronunciado con el cuerpo enfermo, es un grito de amor que atraviesa las nubes y alcanza el corazón de Dios. Y en ese encuentro invisible, el alma encuentra reposo, porque quien reza en el dolor ya no busca huir del sufrimiento, sino abrazar la cruz con Cristo. Allí, en el silencio del sacrificio, la oración se vuelve perfecta, y las manos que tiemblan en la tierra son las mismas que el cielo sostiene con ternura infinita. La misericordia que viaja más allá del dolor. El poder de la misericordia no se detiene en los límites del cuerpo. Cuando una persona reza con el corazón herido, su oración se eleva más allá de su propio sufrimiento y alcanza a quienes también necesitan consuelo. La coronilla de la Divina Misericordia es una corriente invisible que atraviesa el dolor personal y lo transforma en intercesión universal. Lo que comienza como una súplica individual termina convirtiéndose en una ofrenda por el mundo entero. Es el misterio del amor que no se encierra en sí mismo, sino que se expande y toca lo eterno. El alma que sufre y reza participa en el acto redentor de Cristo. Mientras el cuerpo padece, la oración viaja, cruza fronteras, toca almas desconocidas, consuela corazones que ni siquiera saben quién intercede por ellos. Ese es el milagro oculto de la misericordia, su capacidad de multiplicarse. Cada palabra dicha con fe se convierte en un rayo de luz que sale del corazón del orante y llega hasta los lugares donde reina la oscuridad. Así, el sufrimiento deja de ser una carga solitaria y se transforma en misión. Jesús le prometió a Santa Faustina que los que confiaran en su misericordia no serían vencidos por la desesperación. Y esa promesa sigue viva. La oración que nace del dolor tiene un poder especial, porque está purificada por el fuego de la entrega. Quien ofrece su sufrimiento por los demás, sin buscar reconocimiento, alcanza un grado de unión con Dios que solo el amor puede explicar. En ese ofrecimiento silencioso, las almas se salvan, los corazones se ablandan y las cadenas del pecado comienzan a romperse. La misericordia viaja como el viento, no se ve, pero se siente. Penetra los hospitales, las casas, los cementerios, los rincones donde la soledad pesa más que la enfermedad. Allí donde nadie llega, la oración de un alma fiel se convierte en abrazo divino. Por eso, cada vez que alguien toma su rosario y reza por su dolorosa pasión, está participando en una obra infinita. Su oración no queda en el aire, se une a la corriente viva que brota del corazón de Cristo y que sigue recorriendo el mundo entero. La verdadera misericordia no conoce distancia ni tiempo. No necesita aplausos ni testigos. Se manifiesta en lo secreto, en el suspiro de quien sufre pero confía, en la voz quebrada de quien ora por los demás. En esa humildad el amor se hace eterno, porque la misericordia de Dios no solo consuela, también envía, y quien ha sido tocado por ella no puede guardarla, debe dejarla fluir más allá de su propio dolor, para que otros también encuentren la esperanza. Los milagros que no salen en los periódicos. El mundo aplaude los grandes milagros, los que desafían la ciencia y llaman la atención de las multitudes, pero los milagros más profundos rara vez se ven. Son silenciosos, discretos, humildes. Suceden en la intimidad del alma, en la habitación donde alguien reza solo, en la lágrima que nadie ve, en el perdón concedido sin testigos. Son esos milagros que no llenan titulares, pero cambian destinos, porque el poder de Dios
no siempre se muestra en lo espectacular, sino en lo invisible. Hay quienes buscan señales extraordinarias y olvidan que el mayor milagro ocurre cuando un corazón endurecido aprende a confiar de nuevo. Cuando el odio se transforma en perdón, cuando la desesperación da paso a la esperanza, cuando un alma decide creer incluso sin ver, eso también es sanación, eso también es resurrección. Son los milagros cotidianos que solo el cielo registra, pero que tienen un valor incalculable ante los ojos de Dios. En cada oración sincera, algo sucede. Tal vez no cambien las circunstancias externas, pero cambia el alma, y eso lo transforma todo. La coronilla de la Divina Misericordia no siempre produce curaciones físicas, pero siempre genera curaciones interiores. Rompe cadenas, sana recuerdos, restaura la paz perdida. Son milagros silenciosos, los más difíciles de notar, pero también los más duraderos, porque no desaparecen con el tiempo, se convierten en parte del alma. A veces el milagro consiste simplemente en seguir orando cuando ya no hay fuerzas, en seguir creyendo cuando todo parece perdido. En levantarse una vez más para decir, Jesús, en ti confío. Es en esa fidelidad silenciosa donde se esconde el poder del Espíritu Santo. El cielo no mide los milagros por su grandeza visible, sino por el amor con que fueron recibidos. Hay milagros que solo Dios y el alma conocen. La reconciliación entre dos hermanos, el retorno de una persona a la fe, la paz que llega después de años de culpa, la serenidad en medio de la enfermedad. Esos son los signos del reino, las huellas de la misericordia actuando entre los hombres. Y aunque el mundo no los publique, el cielo los celebra. Porque en cada alma que se levanta, Cristo vuelve a resucitar. Por eso, cuando alguien diga que no ha visto milagros, bastará con mirar dentro de su propio corazón. Si allí hay paz donde antes había miedo, si hay fe donde antes había duda, entonces el milagro ya ha sucedido. Cuando el alma sana primero. Hay enfermedades que comienzan en el cuerpo, pero hay otras que nacen en el alma. Son las heridas del rencor, de la culpa, del miedo, del abandono. Heridas que el tiempo no cura, porque solo pueden ser tocadas por la gracia. Cuando un alma carga con su pasado sin perdonarse, el cuerpo lo siente. Por eso, la sanación verdadera siempre empieza adentro. No hay medicamento más poderoso que la reconciliación con Dios. Cuando el alma se libera, el cuerpo respira. Cuando el corazón se rinde al perdón, la vida vuelve a fluir. La coronilla de la Divina Misericordia no solo se reza para pedir un milagro físico, se reza para que el alma encuentre paz. Cada palabra pronunciada con humildad es una llave que abre las puertas del corazón. Jesús prometió que quien confiara en su misericordia obtendría descanso, y ese descanso no siempre llega como una cura visible, sino como una transformación profunda. La enfermedad exterior puede continuar, pero el alma ya no teme, ya no se desespera. Ha aprendido a mirar el dolor con ojos de fe. La sanación interior comienza cuando el alma deja de resistir la voluntad de Dios, cuando en lugar de exigir respuestas, aprende a confiar. Cuando el sufrimiento se ofrece y no se maldice, en ese instante el alma se ilumina. Lo que antes era oscuridad se convierte en camino. La persona descubre que el amor de Cristo no depende de su fuerza, sino de su entrega. Y ese descubrimiento es liberador, porque quita el peso de tener que entenderlo todo. Quien sana por dentro empieza a ver el mundo de otra manera. Ya no se enfoca en lo que perdió, sino en lo que ha sido restaurado. La paz se convierte en su medicina diaria. Incluso si el cuerpo no se recupera, el alma se siente nueva, ligera, viva. Es como si una ventana se abriera en medio del sufrimiento y el Espíritu Santo soplara aire de esperanza. La sanación del alma es la más profunda porque transforma al ser completo. Cambia la mirada, la manera de hablar, la forma de amar. Es la curación que ningún médico puede garantizar, pero que la misericordia concede a quien la busca con fe. Cuando el alma sana primero,
El cuerpo sigue su ritmo, pero el corazón, ese que había perdido la fe, vuelve a latir con propósito eterno. Y entonces se cumple la promesa. Jesús, en ti confío. Deja de ser una frase y se convierte en experiencia. El retorno al corazón que nunca dejó de amar. Después de la tormenta, cuando el alma ha llorado, orado y esperado, llega un momento en que descubre algo que había olvidado, que nunca estuvo sola, que aún en las noches más oscuras, el corazón de Jesús latía por ella. Ese retorno al amor divino no ocurre de golpe, sino poco a poco, como una llama que vuelve a encenderse. Es el instante en que el alma comprende que Dios no se alejó, sino que la estaba esperando todo el tiempo. No con reproches, sino con ternura. No con castigos, sino con brazos abiertos. Volver al corazón de Cristo es regresar a la fuente de la vida. Es encontrar refugio en medio del cansancio, perdón después del error, consuelo tras la pérdida. En su corazón caben todas las miserias humanas, y ninguna lo sorprende. Allí se disuelven los miedos, las culpas y las dudas. La coronilla de la Divina Misericordia es el puente que nos lleva de vuelta a ese lugar. Cada palabra, cada cuenta, cada respiración es un paso hacia ese corazón que late eternamente por amor a la humanidad. En el retorno, el alma se reconoce, herida, sí, pero amada. Cansada, sí, pero elegida. Y ese reconocimiento lo cambia todo. Porque cuando una persona comprende que Dios no la dejó, sino que la sostuvo incluso en el silencio, su fe se renueva. Ya no busca pruebas ni señales, porque siente la presencia viva de Cristo dentro de sí. Su oración se vuelve más simple, más pura, más confiada. Ya no reza para pedir, reza para agradecer. Este regreso al corazón de Jesús no es un final, es un comienzo. Es el despertar de una relación nueva, más íntima, más real. El alma aprende a descansar en su misericordia, como el niño que se duerme seguro entre los brazos de su padre. Esa confianza total es la forma más elevada de amor, porque ya no depende de las circunstancias, sino de la certeza de haber sido perdonado. Cuando el alma regresa, el cielo celebra. Lo que antes era distancia se convierte en comunión, lo que era dolor se transforma en adoración. Cristo no solo sana, reconstruye, no solo perdona, renueva, y en ese abrazo espiritual el pasado deja de tener poder, porque el amor de Dios no tiene memoria de los errores, solo del alma que volvió a casa. Y quien regresa al corazón que nunca dejó de amar, nunca vuelve a ser el mismo. Allí termina el miedo y comienza la verdadera vida. Del dolor a la gloria, el milagro de confiar. Toda historia de fe tiene un momento decisivo, aquel en que el alma, cansada de luchar, deja de pedir explicaciones y simplemente confía. No es rendición por debilidad, es entrega por amor. Es mirar el dolor y decir, Señor, aunque no entienda, confío en ti. Ese acto sencillo, que a los ojos del mundo parece insignificante, tiene un poder que mueve el cielo. Porque cuando el alma se abandona totalmente en las manos de Dios, el milagro ya ha comenzado, no siempre en el cuerpo, pero siempre en el espíritu. Confiar en medio del sufrimiento es entrar en la lógica divina, donde lo que parece pérdida se convierte en victoria. Es aceptar que el plan de Dios supera todo entendimiento y que incluso las heridas pueden ser instrumentos de salvación. Jesús no prometió una vida sin dolor, prometió su presencia en cada dolor. Y esa promesa es suficiente para transformar la angustia en esperanza. En la cruz, el Hijo de Dios mostró que la gloria no se alcanza evitando el sufrimiento, sino atravesándolo con fe. Así también, cada persona que confía en Él se convierte en testigo de esa misma verdad. La coronilla de la Divina Misericordia nos enseña precisamente eso, a confiar cuando no hay razones humanas para hacerlo, a repetir, Jesús, en ti confío, no como una frase vacía, sino como una decisión diaria. Quien confía aunque el cuerpo sufra, descansa. Quien confía aunque el mundo se derrumbe, se mantiene en pie,
porque la confianza abre el alma al poder de la misericordia, y en ese estado todo se transforma. El dolor deja de ser castigo y se vuelve camino. El llanto se convierte en oración, la espera en ofrenda, y cuando la fe ha sido probada y la confianza permanece, el alma experimenta la gloria que no depende del tiempo ni de la salud. Es la gloria de saberse amada por Dios en toda circunstancia. Esa es la verdadera victoria del creyente, no escapar de la cruz, sino abrazarla sabiendo que detrás de ella está la resurrección. El milagro de confiar consiste en ver la mano de Dios incluso cuando el horizonte parece vacío. Por eso, este camino de la enfermedad al milagro no termina con la curación del cuerpo, sino con la transformación del alma. Quien aprende a confiar ya ha sido sanado, porque ha encontrado la paz que el mundo no puede dar. Desde esa fe viva brota la gratitud, la oración y el testimonio. Porque cuando el alma confía, el dolor se convierte en gloria y la vida se llena de luz eterna. Con el corazón agradecido concluyo esta oración. Si estas palabras consolaron tu corazón, escribe amén en los comentarios, suscríbete al canal y comparte este mensaje con quienes buscan esperanza en la misericordia de Dios.